Vale. A ver. Llevarlo un poquito más chico. Mejor lo quito. Oye, ¿cómo se ve y cómo se escucha? Sé que de momento no se ve nada, pero es para saberlo, ¿vale? Dejo aquí las cositas controladas. A ver. A ver, a ti se escucha bien el juego, solo hay musiquilla y no está fuerte. Vale, la musiquilla no está muy fuerte, ¿no? ¿Algún en qué parte estás PS5? ¿En qué parte estás en PS5? En PC. Estoy en PC. Estoy en PC. Johan. Tampoco me quiero quedar sordo, pero bueno. Esto se me ha quitado, antes lo tenía puesto ligero, tío. La configuración lo he tocado, porque el juego este, por lo visto, es una bomba para los ordenadores y para las gráficas, supuestamente. Es una puta bomba, tío. Así que estoy aquí mirando qué configuración meter exactamente. ¿Tú me recomiendas algo de esto si tú entiendes más de ordenador que yo? Johan, del tema este de la sincronización vertical, los DLSS. ¿Me recomiendas algo de aquí? Todo esto lo tengo la mayoría en medio. Déjalo un poquito aquí. Preajustes de trazado de rayos. Esto tengo un personalizado básicamente. A ver cómo me lo tira. Tampoco te puedo decir con exactitud porque lo que he probado ha sido muy poco, ¿sabes? No he probado mucho de los juegos. He probado bastante poco a nivel del juego. He probado muy poco. Así que nada, pero bueno, tengo aquí las estadísticas y tengo la temperatura más o menos bien, ¿sabes? Ahora mismo está bien. 49 grados la gráfica, 72 grados el procesador, la CPU. Mientras no llegue a 90, 80 y pico, 90, me han dicho que no me preocupe sobre esto, así que vamos a ver qué tal ya. Voy a esperar una mejilla.
Voy a esperar un poquito más, ¿vale? Un par de minutos, ¿sabes? Por si entra alguien más. Que llevo 5 minutos aquí nada más. Dame un par de minutillos. Llevo 5 minutos de directo. Yo creo que a los 10 minutos, como muy tarde, empiezo ya a jugar al juego. A ver. Estamos por aquí. Buenas tardes, Ira, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Bienvenido un día más. El juego me costó 48 euros me ha salido. El juego en Epic Games. Si te salen 44 dólares es porque tienes acumulado un poco más de dinero que yo ahí. Porque a mí me han bajado unos 2 euros. Así que buen precio, supongo, por un juego nuevo. Pero bueno. El domingo bien, mira. Tampoco te puedo decir mucho porque no he hecho nada, aparte de comprarme el juego y poco más, pero vaya. Aquí de descanso y de chill. Con que Alan Wake, sí. ¿Ya lo has hecho de arco, PS5? En PC. En PC lo estoy jugando. En Play 5 no he podido comprarlo porque no he encontrado la capturadora, sinceramente, tío, y no me iba a gastar 200 pavos en una capturadora para jugar este juego, la verdad. Y en teoría el ordenador me lo tira, ¿sabes? Así que no sé, vamos a ver qué tal. Si entendéis aquí algunos de ordenador o lo que sea, comentarme por aquí el tema de los ajustes, si hay algo más que tocar. Yo lo he puesto todo prácticamente en medio. En medio, todo prácticamente medio, y algunas cositas he jugado a subirlo un poco en alto, con calidad de terreno y nieve y todo, tonterías de estas, tío. Más que nada porque no quiero sobrecargar el ordenador, tío, y yo creo que en medio bajo va a ir sobrado. Teniendo una 3060, ¿te lo aguanta bien el PC entonces? Pues espero que sí, tío. Porque es que ya te digo que mi idea principal era jugarla en consola, pero no ha podido ser, tío. Más que nada porque las capturadoras están caras, tío, así que no me rentaba mucho, tío. Son 50 euros del juego aproximadamente. Más las capturadoras. Que ya te digo que la que más me rentaba era la del gato. Y la del gato estaba en torno a los 200 pavos nueva. Y no había muchas opciones más, la verdad. O sea, son o tarjetas, o sea, o capturadoras del chino prácticamente muy malas, o la del gato. No sé yo si otro tipo de esto me iría bien. Bueno, vamos a probarlo y ya está. Voy a arrancar ya el juego, vaya. Vamos a hacer nueva partida. Hay 3 dificultades. Está el modo historia, modo normal y modo difícil. Historia no sé si equivale a modo fácil, la verdad. No tengo ni la menor idea. Pero le voy a dar modo historia, supongo, no sé. Es que no sé si será fácil, no lo sé. Normal, difícil, desde luego difícil no lo voy a jugar porque ya Resident Evil 4 me lo pasé en hardcore la primera vez que lo jugué. Y la verdad que fue un dolor de cabeza jugarlo en hardcore. Aunque aquí me han dicho que hay menos enemigos, entonces no sé yo. Pero bueno. Así que vamos a verlo. El primero no me lo he llegado a pasar nunca, tío. El primer Alan Wake no lo he jugado, ¿sabes? Que el gato solo son vendedores estilos. Le compran
A X o Y, empresa china, y le ponen su cajita, ¿sí o qué? Pues no lo sabía, tío. Tengo varios productos del gato, entre ellos mi micrófono. O sea, mi micrófono es del gato. Así que, no sé. Puede ser, a ver. De momento no tengo ningún problema con los productos del gato, pero... El micrófono este que estás escuchando ahora mismo es del gato. Así que, nada, vamos al lío. Creo que dale modo historia, tío. Muchas empresas hacen eso, sí, ya veo. Bueno, vamos al modo historia, venga, vamos. A ver si no explota el ordenador o lo que sea. Diálogos en inglés, subtítulos en español, ¿vale? Por recomendación de un par de amigos míos que me han dicho que lo ponga así. Supongo que el doblaje no será el mejor. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Sí, la cara se ve tocha, tío. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Vale. And monsters wear many faces. Todo el juego altísimo, vaya. Altísimo. ¿Se escucha bien? Tú piensas que yo he bajado un montón, o sea, lo tengo todo en medio bajo, ¿eh? Imagínate esto en ultra como se vería. Porque la gráfica va a muerte, hermano. O sea, la gráfica la tengo en el 92%. La gráfica va a muerte, tío. Lo puedes bajar si quieres, si oye bien. No te quedes solo si lo he bajado. O sea, la gráfica la tengo como al 95%. Por la temperatura de momento está bien. En teoría. Pues es una locura, vaya. Si veis algún tirón o alguna movida o algo, avisarme. Yo que estoy aquí más centrado en las temperaturas, tío, que otra cosa. Aquí manejando al pibe este en bolas. Así que nada. Pedazo raro, ¿eh? El juego este se siente como si fuese una serie, una película. Para sprintar alterna LS. ¿Esto es sprintar? ¿Qué me estás contando? Esto no puede sprintar. Ah, pues sí. Ya ves. No, de 50 yo creo que ha sido generoso. Yo creo que ha sido generoso con un 50 años. Yo le he hecho 60 por lo menos, vaya.
Ha sido generoso, vaya. ¿Hay que huir o qué? Ah, que te pegan tiros. Vale. Es una secta, ¿no? Madre mía, los detalles que tiene, loco. Epilepsia, sí. Se la ha visto el nepe, tú. Se la ha visto el mini nepe. Ay, Dios mío. Se le vio la pichuela. Esto es como la introducción, o sea... Se le ha visto un plano entero del cuerpo, bro. O sea, que se veía sí o sí. No sé si tengo la pantalla un poco cortada, tío, para este lado. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Vale. Logan thinks you should try cheering up. Voy a dejar un poco la luz, tío. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Aquí está bien, tío. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. No lo sé. Glad you're on this Mira, case with me, Anderson. no sé quién Rally. puso el subtítulo. Take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Vale, parece que le están dejando mensajes, ¿no? Here we are. Cauldron Lake. A los policías estos, ¿no? Tienen que ir a investigar Time to get to work. al lugar este extraño. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Esto es como un capítulo 1.
Los gráficos, tío. Worth memorizing. Estoy por bajarlo más porque se ve increíble. O sea, yo creo que por mucho que lo baje esto es imposible que se vea mal, tío. I should take a look at that map. Los detalles son muy buenos, tío. La chaqueta se siente súper realista, ¿eh? Del FBI, ¿eh? Bueno. El mapa muestra los lugares destacados de esta zona, ¿no? De la zona. I think I hear someone. Could... Vale, estamos aquí en el aparcamiento, ¿no? Ah, que están hablando todavía. Habrá que seguirlo, ¿no? Hey, over here. Este es el guarda. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Ya ves. What do you mean? Are they with you? Claro. Shit! They didn't hear me, did they? Me vendría bien un uniforme. Algún testigo del delito. Pero ¿cómo que me vendría bien un uniforme? Ah, un informe, perdón, coño. Me vendría bien un informe. Algún testigo del delito. Yo creo que mejor. Were there any Testigos, ¿no? witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. El informe en verdad me la pela un poco, ¿sabes? Pero bueno, vamos a mirar el informe, venga, sí, ¿por qué no? Si What tienen can you tell alguno. us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Echamos un vistazo al cuerpo, por supuesto. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Vale, esto me lo corta la cámara, ¿no? Vale, ir a la escena del crimen pone, ¿no? Venga, vayamos. Hemos hecho un vistacillo. A ver qué han hecho al Before calvo. we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Tablero de investigación. ¿Qué cojones es esto, The tío? Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Vale, estamos como en una The oficina. facts are on the board. Todo está en el tablero. Everything we know about the previous murders. Vale, que es... Worth taking another look. Es una cadena, una serie de asesinatos, vale. Interesante, ¿no? El tablero de investigación es una técnica mental en la que Saga puede analizar las pistas y avanzar la investigación. Ok. Objetivos, casos, vale.
Vale, ¿este último será el nuevo que han matado o qué? El calvo este último, no estoy seguro. Objetivos, 2 casos. A ver, espérate. Ligera diferencia en los asesinatos, hinchazón común en los cadáveres, pero no es la causa de la muerte. Traumatismo torácico. Exposición al agua post-mortem. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No tienen nada más en común. No sé si esto tendrá que ver algo con el primer videojuego, tío. Oscar, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? Perfil del asesino. Tatuaje. Post-mortem del cuerpo. Perfil de asesino. Las víctimas de los asesinatos no parecen tener nada en común. La herida del pecho parece hecha por un carnicero. ¿Por un cuchillo carnicero o un carnicero? Lane, dentista. Heridas de arma blanca, hinchazón. Contusiones en las muñecas. Wendy, profesor, hinchazón corporal y gran herida en el pecho. Percy Wolf, dueño de la tienda. ¿Dueño de tienda? No pone de cuál. Dueño de tienda, hematomas, corazón extraído. Este es el último, sí. Tatuajes muy raros. Este es el último. Era dueño de una tienda. El calvo gordo este que hemos visto al principio. Son produciendo una serie de asesinatos de cada localidad de Wrights Falls. Averiguar qué tienen que ver ayudará a dar con el asesino. Muy bien, pues ya está. Tampoco tengo mucha más información por ahora, ¿no? Objetivos 2. Ir a la escena del crimen, reunirse con el oficial de Thornton en la tienda general. Ok. Pues ya está. Esta sala es como la sala de investigación que tenemos. En la cual podemos ir cogiendo pistas sobre los asesinatos realizados y imagino que es ficticia, ¿no? O sea, inventar. We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Vale. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Vale. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. La verdad que la ambientación me gusta muchísimo, ¿eh? Por lo que va ahora. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak. Aquí. Vale. La majestuosa montaña, la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo adecuado, su belleza se refleja en la tranquila superficie del lago. Le devuelve su gloriosa imagen invertida. Fantástico. Fantástico. Seguimos. Buen lugar para una secta, ¿eh? Buen bosque. Seguro que hay muchos linces rojos. Hay que tener cuidado con los osos y con los linces rojos. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing.
Seguimos. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next call. Igual está la cazadora por ahí tirando hachas, ya ves. Los del principio se parecían a ella, sí, sí. Literal, hay una skin de la cazadora igual que eso, ¿eh? La chaqueta esta del FBI debería tener una capucha de estas con cremallera que se abre por detrás. Pues yo currando de seguridad tengo una chaqueta igual que esta. De hecho la tengo ahí en el armario. Tenía una muy similar, la verdad. Y sí que... tenía su capuchita y todo, ¿sabes? Puedo hacer cosplay de esto perfectamente. Vale, esta es la tienda, ¿no? Sinceramente, me encanta cómo se juega, tío. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Vale. Mira, es que como me ponga la chaqueta pega calor, tío. O sea, abriga. That's so cool. Es la chaqueta que se usa rollo para los días de lluvia y frío. Shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Tony, he's joking. Let's just see this body, shall we? Película de domingo total, ¿eh? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Vale. Does this fit the MO of the previous murders? Por lo visto, sí, ¿no? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Parece un ritual. Has desbloqueado tu primera imagen clave. Colócala en el tablero de investigación dentro del lugar mental, vale. Ah, porque tengo que ir ya a colocarla, ¿eh? Vale. Pues la colocamos. Permítase a ver las pistas activas. Selecciona la imagen clave para colocar el tablero de investigación. Vaya fotón, chaval. Another body turns up just as we arrive in town. Vale. Coincidence? Al colocar la imagen, se inicia una nueva línea de investigación. Muy bien. Fantástico. Ha sido dado otro cuerpo en el bosque cerca de Blight Falls. El momento perfecto. Tengo que averiguar si tiene relación con los asesinatos. Estamos aquí para investigar. Vale, muy bien. Las pendientes se pueden consultar en el tablero de investigación objetivos Y. Ok. Investigar la escena del crimen. Muy bien. Hasta el momento parece todo bastante simple. Vamos a coger más pistas, ¿no? Que si no, nos va a durar más que un traje de pana la escena del crimen. Está guapa la habitación, la verdad. Vale. Aquí hay una pista, ¿no? ¿O no? ¿Qué cojones hay aquí? Ah, vale, se puede mirar aquí las pistas, ¿no? Puedes recabar pistas a partir del cuerpo para avanzar en la investigación. Ok. Hasta el momento juegazo, tío. Vale, vamos a examinar la herida del pecho. Inside stab wound. Chest cut open. Heart Vale. removed. Corazón extirpado. The killer left the heart right next to the body. El corazón en la mesa. Ataduras, ¿no? Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. ¿Ya está? Dale más pistas. Ahora tenemos que ir al tablero. Y puedes aplicar las pistas, vale.
A la pregunta abierta. ¿Cómo coño se pone aquí las pistas? Tiene pintaza, la verdad. Esta mecánica de las pistas me recuerda al... Los Ángeles Noir. No he jugado a ese, tío. ¿Serán casos? No. ¿Dónde coño me toqué las pistas, tío? De detectives, ok. A ver, tronco. Tengo aquí las fotos, ¿no? Pero ¿cómo coño se pone esto, tío? Bueno, me estoy emparanoiando, tío, porque no sé... ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Tendré que poner las fotos, ¿no? Digo yo. Vale, aquí, ¿no? ¿Hay que ponerlo en orden? Vale, esta es la tercera. Doesn't make sense. ¿Cómo que no tiene ese tipo? Porque va en orden, ¿no? Espérate. Ahí sí, va en orden. A ver, la mecánica esta... Poquito pocha, ¿eh? No sé si es porque estoy jugando con mando. A ver, tío, espérate. No me toques los huevos. Esto tiene que ir aquí, ¿no? Nope. ¿Cómo que no? Creo que es mejor jugarlo con teclado y mouse, sí. Supongo que sí. Joder, tío. Pero es que yo soy anti-teclado y anti-mouse, ¿sabes? A ver, esta es la segunda, tronco, el corazón, ¿no? Bueno, la tercera. Think. ¿Cómo que piensa, think? Me estoy quedando sin batería. Mira, estoy con teclado con ratón ahora mismo. Puedes aplicar las pistas, la lección descubierta, la pregunta abierta. ¿Pero dónde cojones pongo esto, tío? Por la cara, tío. Si llevo 2 horas poniéndolo ahí, tío. Llevo 2 putas horas poniéndolo en medio. Y no quiere ponerlo en medio. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Mecánicas podridas, tío. Uf. Madre mía, tío. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues.
Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about que era del 13 FBI years el tío. ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Hablar con la gente y examinar tu entorno son las mejores formas de descubrir pistas. Multiple people were here. Aquí hubo mucha Multiple gente. killers? La orientación del sonido, sí. Vamos a examinar un poquito esto. Un triple A, ¿no? Someone was drinking beer. Creo que se bebió They una spent cerveza. time here, waiting. Los campistas fueron esto, ¿no? Vale. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Tiró el trípode. Was it for a camera? ¿Sería por una cámara? Pues sí. Madre mía, tío. 500.844 pistas. Hablar con alguien. Pues ya hemos hablado, ¿no? Buscar pruebas. La víctima es Lover Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. Trípode pone que esto es para luego. Y estos serán para los asesinos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Vale. Y de momento estas dos no me sirven, así que aquí ya hemos acabado. Al final es como un puzzle, ¿no? Vamos a ir buscando piezas que vayan encajando. ¿Qué es esto? My first ever prank on Casey. A true classic. Mom may be gone, but whenever I read Por this, si I te feel sirve like de she's algo, still creo que es here. importante que Logan crezca viendo a su madre hacer lo que le guste y lo mejor que se le da. Será una buena lección de vida para ella. Sin duda, habrá momentos como este en los que te cuestionarás tus decisiones, tu capacidad e incluso tu cordura. Cuando lo veas todo negro, recuerda confiar en ti misma y valorarte como lo hace tu familia. Aunque no seas perfecta, sé que serás increíble. Te quiero mucho. ¡La mama! Esta es la hija, ¿no? Miss you, kiddo. I'll be home soon. If only the rest of the bureau knew what a softie Casey is. A nivel gráfico es espectacular, bro, tío. Si este cuadro, bueno, esta foto podría ser de verdad, tío, prácticamente. Se ve demasiado bien, tío. Para lo que lo he bajado, bueno, de aquí nos vamos ya, ¿no? Esto que pone private. ¿Qué es esto? Curioso lugar, ¿eh? Este juego me da la sensación que va a ser muy tipo Was he killed here or brought here Silent after? Hill. El juego es lento, ¿eh? Aquí no hay To acción. display. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Vale. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Vale. Se conocen. ¿Qué ocurre después del despido? Y lleva desaparecido. A ver, lleva desaparecido desde 2010. ¿Qué ocurre después del despido? Vale. Puf. Voy a preguntarle So qué what pasó. happened to Nightingale after the bureau let him go? I only know the rumors.
Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Vale. Tenemos linterna, pulsera de amuletos. Pulsera hecha por Logan para su madre, con ganchos para ponerle amuletos. Interesante. Linterna estándar del FBI. Arma de mano estándar del FBI, semiautomática, con un poco de retroceso y poder de parada moderado. Munición de pistola estándar. Aumenta la salud máxima. Vale. Amuleto interesante, puede ser útil, ¿no? Vale, vamos a seguir por aquí echando un ojo. ¿Por la linterna que se pone automáticamente o cómo? Ah, mira, aquí tengo un botón como de... como de esquivar, ¿no? Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. Vale, en lugar For now, mental at hay least. cositas importantes, ¿no? Anything clicking yet? Not sure. Vale, a ver. Hay mucha sangre. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Crimen pasional premeditado. Yo creo que muy pasional no es. ¿Y este dónde va? Vale, ¿esta es la víctima, puede ser? Pues este tío no se parece nada, ¿no? ¿Quién es este tío? Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Parece nuevo, lo trajeron los asesinos para montar una cámara, una rara peli snuff, joder. Como la de asesinato en 8 milímetros, ¿no? Y esto va aquí también. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Mira qué Nightingale? gráficos, tío. He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Para introducirte en la mente de las víctimas y de los sospechosos. Haciendo uso de su intuición, Saga puede descubrir nuevas pistas, creando perfiles posibles de posibles sospechosos. Desaparecido. Asesinato ritual, obvio. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here?
Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Siento que Nightingale vino del lago, pero ¿por qué ahora 13 años después? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Un lago que no es un lago, es oscuro. Él también estuvo aquí. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Vale. Investiga la orilla del lago. Pues creo que aquí ya de momento nada, ¿eh? Vámonos de nuevo. O sea, este pibe era ante un agente del FBI, desaparecido durante 13 años, que fue despedido y ha acabado aquí muerto, ¿no? Por lo que veo. Sounds good. This way, right? Quizá estaba investigando por su cuenta lo que pasaba aquí, ¿no? I'll just wait here. No lo sé. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear. Sí, está guapo el what you've efecto. put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Uy, yo creo que por aquí me adelanta bastante, ¿eh? Vamos a ir por aquí echando un vistacito. ¿Se escucha bien? Pues está todo al tope, diría yo, ¿eh? La verdad que me está gustando, ¿eh? ¿Cómo hago para quitar? Ah, la linterna es al círculo. Vale, voy a quitármela porque ahora mismo no me hace falta, ¿sabes? Tontería. Uy, me equivoco. Witch Hut. Aquí vivió la bruja de Kowloon Lake. Mucho ojo, puede que su espíritu aún ronde por este lugar, ¿vale? Me la pela. Pero sigue aquí, ¿no? Sí, está por ahí. Voy a echar un vistazo por aquí a ver si podemos sacar más... pruebas. Interesante, ¿eh? Hoy Mitch me ha dicho que su familia se va de aquí, vaya mierda, y ni siquiera le he dicho que me gusta. Total, ¿para qué? Dice que sus padres buscan un trabajo mejor y ya de paso ella va a un colegio mejor. A un colegio, mejor colegio en la gran ciudad. No me extraña, la verdad.
¿Quién querría quedarse en este agujero de Bright Falls? Domingo. Se lo he dicho. Me ha dado las gracias. Trágame tierra. Lunes. Anoche volví a salir. Fui al caserón del lago en vez de quedarme mirando desde aquí. Como hago siempre. En vez de estar mano sobre mano como siempre hago. A la mierda. En fin. Hay algo raro que allí. Hay algo raro allí y pienso averiguar qué es. Volveré mañana mejor equipado. Fijo que doy con la forma de entrar en el edificio y pillar unas buenas fotos. Esto promete. Ya está, ¿no? No hay más. Hey, Casey. What's the far's Paquete de favorite pilas, shape? va para la linterna. Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie Ahora, un lunchbox? puzzle, tío. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Sé que hay veces en las que las cosas se pueden desmadrar un poco por aquí, pero si alguna vez te sientes asustada, recuerda que Alan nos protege. ¿Eh? Alan. Fragmento del manuscrito, vale. Los fragmentos del manuscrito sirven para mejorar armas en el lugar mental. Mejoras de arma. Vamos a echar un vistazo. Aumenta el tamaño del cargador un 50%, joder. Ni tan mal, pero necesito 12. Vale. Otro tiro a la cabeza. Consigue 2 tiros a la cabeza en rápida sucesión. Va a aturdir a un enemigo durante más tiempo. Una y otra vez. Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático. La cadencia de tiro aumenta notablemente. Vale, pues necesito muchos fragmentos. De momento solamente tengo uno, ¿no? Pues ya sabemos que aquí se pueden hacer cosas. ¿Y aquí tengo algo más o no? ¿Esto qué es? A ver. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Vale, esto va aquí. En la nota anterior pone Alan. Alan Wake. ¿Todo esto qué demonios es? Yo qué sé, tú. Vámonos de aquí. Vale, aquí hemos ya bichado esto. Welcome back, Anderson. I'll be back in a second. Roger. Es gigante esto, tío. Estamos aquí intentando sacar la mayor número de pistas posible. Ah, vale, aquí hemos dado la vuelta. Esta es la casa del principio, ¿no? Supongo, ¿no? Hemos dado una curiosa vuelta.
I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Bueno, antes tiras por aquí. ¿Y por aquí qué hay? Joder, pero es que esto es enorme, ¿no? Que no sé si alejarme tanto. Es una cascada por ahí, ¿no? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Mi padre decía que cuando la vida te da limones, haz limonada. No tengo claro de dónde salen esos limones, pero quizás te sirva de motivación. Bueno. Este imponente paraje natural le pertenecerá el espíritu de cualquiera, casi tanto como el entorno que lo rodea. Las rugientes y turbulentas aguas de las cataratas percuten las rocas de fondo cual pilón y mortero, como los que según la leyenda usaba la brújula de Golden Lake para surcar el cielo nocturno. Muy bien. Esto está a tomar por culo, ¿eh? Me he alejado ya un montón del compi. Creo que voy a darme la vuelta. No voy a seguir tanto por aquí porque es que no sé si luego voy a ser capaz de no perderme. No sé dónde cojones estoy, la verdad. Vamos a regresar con el compi. Vamos a seguir más o menos con el camino oficial. Por si acaso. ¿Y aquí qué hay? Es una cabina de teléfono un poco ahí por la cara, ¿no? Joder, tronco, esto es más grande de lo que pensaba, ¿eh? Es una casa ahí arriba. Vale, he llegado al lago. Can't go any further. Bueno, Water's too deep. Aquí hay algo. Curioso. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Uf, cómo entra la puerta. Y la verdad que no hay gran cosa, ¿eh? No hay un carajo por aquí. Mira, vamos a volver con el compi. Ya hemos visto que el bosque es bastante grande. Yo veo que sí me he perdido, ¿eh? Me he perdido, pero bien, ¿eh? Vale. I didn't know trees got that big.
Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Curioso, ¿eh? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Páginas del manuscrito se pueden leer en el interior del lugar mental de la saga. Vale. Páginas del manuscrito. This mug always cheers me up. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Vale. La víctima era uno de los suyos, el agente especial del FBI Robert Nightingale, que había desaparecido en este mismo lugar 13 años antes. Ahora, tras volver a aparecer de la noche a la mañana, había sido asesinado en un brutal y sangriento ritual el mismo día de su llegada. Luego estaba la página. Esta página fue la primera página que encontraron, no la última. El primer peldaño de una escalera que descendía hacia aterradoras profundidades. Verdades secretas que se estremecen más allá del umbral. Cuando leí estas palabras me parecieron un mensaje, era un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí y lo que hacían. Y ese alguien estaba jugando a un juego con ellos. Dirigiéndolos una invitación. ¿Cómo no iban a aceptar? La gran osadía de que este misterio imposible les presentaba, aun sabiendo que acabaría provocándoles dolor. Vale. Más los yetes, sí, la verdad que sí, tío, es como una película, tío. Y aquí no tengo más nada, ¿no? Objetivos. Vale, vámonos de aquí ya. Ah, bueno, si le doy aquí salgo directamente. Mejor no tengo que irme por la puerta, coño. Vale. Podemos seguir las huellas, ¿no? ¿O no?
Bastante raro. De momento es bastante interesante el juego, ¿eh? El planteamiento es bueno. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Vale, vamos a echar un vistazo ahora. ¿Qué es ese símbolo? Se repite. No, no se repite, son diferentes. Consideradlo un aviso, queridos intrusos. Dicen que el lago es una caldera, un lugar formado por un volcán en erupción o por los socavones que deja a su paso. Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si su aparición tiene un origen no del todo natural, sino más relacionado con la mano del hombre? ¿Y si es artificial? Yo creo que el lago no se formó, sino que fue diseñado y tiene un propósito. El lago es un escondite. Bajo la superficie, en calma, yace una maquinaria secreta lista para activarse con solo pulsar un botón. Y los que tienen el botón están en esa gran casa, junto al lago, a la espera, lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera la causó un volcán, lava. Segundo dibujo, línea del agua, estructura artificial, máquinas extrañas. Curioso. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Pet Home, hogar de mascotas. Curioso. ¿Crees que tendrá muchos mensajes ocultos este juego, tío?
Bastante curioso este sitio, ¿eh? Bueno, vámonos de aquí. A creepy twig sculpture? Una figura espeluznante. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. No te aclaras. Ve paso a paso. Lavar manos. Sacar pollo de la nevera. Dormir siesta. Van a ser pistas para los números, ¿no? Son 3 dígitos y cada dígito lo vamos a sacar cada uno. Lavar manos, sacar pollo de la nevera y dormir siesta. Sería baño, nevera, cama, puede ser, ¿no? Sí. Vale, tenemos que averiguar. Este es el mismo símbolo. Tenemos que averiguar el símbolo. Me ha dicho paso a paso. El primero es el lavar las manos, aquí. Y sería triángulo arriba, triángulo hacia abajo. Triángulo arriba, triángulo hacia abajo. Sería este, triángulo hacia arriba, triángulo hacia abajo. El otro ha dicho el de la nevera. Nevera, el otro sería cama. Vamos a la nevera. Sacar el pollo en nevera. Tiene que haber por aquí uno. No sé si va a ser este. Ah, no, es este, vale. Triángulo arriba, triángulo abajo. Con los picos como atravesándose. Sería... este creo que es, ¿no? Y el último, el de la siesta, ¿no? Sacar pollo de la nevera. Dormir siesta, vale, de la cama. Vamos a echar un vistazo. Sí, está bien. Did you know this entire area is inside a caldera? Vale, hemos hecho un vistazo aquí a This la cama. whole mountain used to be an active volcano. Vale, ese de los dos lados. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got Creo it. que es este, ¿no? I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. Va aquí, My ¿no? daughter. Hemos hecho un vistazo otra vez de nuevo. Pico, pico. Estamos presuponiendo que aquí... Aquí me lavo las manos. He puesto uno mal. Abajo, arriba. ¿No está, tío? Vale, ya está, sí. No cojas nada si no eres uno de los árboles. ¿Qué cojones, tío? No cojas nada si no eres uno de los árboles. ¿Qué cojones? ¿Qué es munición? Pues lo voy a coger.
Primer puzzle hecho, por así decirlo, ¿no? Creo que podías coger la nota. Ahora lo comprobamos. Vamos a echar un vistazo a ver si aquí he cogido esto que es. Esto no. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Creo que... Vamos a echar un vistacito. Primer puzzle bastante fácil, ¿no? No tengo pistas como tal. La nota esta. No, no se puede coger. Curioso que el símbolo que tiene ahí abajo pintado como con tiza es igual que este que tenemos aquí. Pero bueno. Hemos pillado munición de la pistola. Un vendaje adhesivo que es para curarnos. Tenemos pilas para la linterna. Está bien, de momento está bien. Primer puzzle hecho. Nice. Seguimos. Me gusta lo que estoy viendo. I like it. Me gusta que sea así tranquilito, que sea pausado. Que no sea pegar tiro desde el minuto 1. ¿Y está? Vale, aquí tenemos cosas, ¿no? Ufos. Bueno, estamos bien. Escribe esto por si vuelvo a pasar y se me ha olvidado. He vuelto a sentir lo mismo. Empezó a las 1:15 AM. Tras haberme bebido una ama en el porche de la caravana, me subí al coche y me fui a tratar de dar con ella. Una noche estrellada, sin apenas luna, como suponía, me hizo pasar por Bright Falls hasta Coldun Lake. Intenté dar en el sitio exacto, la emoción correcta, el pensamiento adecuado, la combinación necesaria para que todo se alineara y hacerlo realidad. El pánico habría ayudado, pero no, esta vez no. Siento frustración y también alivio. He inspeccionado el cielo para encontrar formas, objetos, pero nada. Sin embargo, al abrir y cerrar los ojos varias veces, me pareció entrever la imagen de un octaedro, pero enseguida desapareció. Cuando me preparaba para volver en coche, sentí que alguien me observaba. Estaba allí, pero a la vez no. Es él, lo sé. ¿Sabe que estoy cada vez más cerca? Creo que voy por el buen camino. Tenía razón al venir a Bright Falls. Los ovnis y tú, la guía definitiva para detectar objetos voladores no identificados. Ok. Y esto es... Dotación Umbrella, que pone aquí en el mensaje. ¿Te gusta este punto, héroe? Lo he encargado para ti. Vale. Pues tenemos otra ciudad, Umbrella, para colección. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Pídele mejor una Play 5. So, what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Vale, por aquí de momento no hay nada. Vamos a volver con el compañero.
En teoría, ¿no? ¿Aquí estoy ya? No, aquí no he estado. Espérate un segundo, voy a ir a por agua, tío. Que se me está quedando la boca seca de tanto leer, tú. Maybe I should call David, see how Logan's doing. I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. Vale, ya estoy por aquí. Madre mía, tío. Los ventiladores del juego van a muerte. Vale. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. He hecho un vistazo bien. Pistas. Lunes del 9. Se ha detectado actividad sospechosa. Al jardinero le pareció ver algo moviéndose entre los arbustos. Se encontraron huellas en la zona.
pero la presencia del jardinero las hace inservibles. Nota personal, instruir al jardinero. Martes 4 del 9, nada que informar, algunos animales lo normal. Miércoles 5 del 9, cazadores después del anochecer. Furtivos. He oído disparos, ninguno nuestro. Debo tener vigilada a esta gente, quizás se lleve una desagradable sorpresa. Muy bien. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. I'll be back in a second. Roger. Este es el General Store. Y si puedes buscar pistas, aquí te vuelves loco, oye. Esto es que no sé lo que es, tío. Parece como un atrapasueños raro o así, ¿no? No sé qué mierda es eso. There's another lunchbox. Recuerda, solo es un mal día, no una mala vida. Pero si tienes un buen día, no hagas caso de nada más. Muy bien. Vamos, Leo. Vamos para abajo. Este juego, al ritmo que voy, me puede durar perfectamente 20 y pico horas. Por aquí no es, ¿no? Sí, vale, es por aquí, sí. Aquí estaba el copio antes. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. El nombre de Cauldron Lake no es ningún misterio, se debe a su forma de caldera. Aún así hay muchas historias misteriosas sobre el lago, como que es la oscura entrada al inframundo, o la de la una bruja cuyo caldero era el del propio lago. Cuenta la leyenda de un sheriff local, se enamoró de ella sin ser correspondido y la acusó de haberlo embrujado, vale. La ahogaron, pero el cucharón que se le cayó se convirtió en un extraño árbol que recibió el nombre de Witch Lake. La dama regresó para vengarse de sus malhechores. Si antes no era una bruja de verdad, ahora sí que lo era. Mató al sheriff ahogándolo del lago. Luego le arrancó el corazón y lo guardó en una caja para así poder invocarlo desde el lago y ejecutar su venganza en su nombre. O eso cuenta la leyenda. Genial. Va bien la cam, ¿no? Hace cosas raras, ¿no?
Uy, ¿eso? This is a good case so far, don't you think? Cases aren't good or bad, Anderson. They're just cases. Okay, sure. But you have to admit, this one is particularly interesting. Mission Station. Pero por aquí no hay camino, ¿no? A ver si tengo aquí algo para colocar. De aquí tenemos cositas. Keep trying. ¿Dónde coño va esto, tío? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. No queda sin pared, tío. Yes. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Vale. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Hay que examinar el cuerpo por 15ª vez. Joder, ¿para dónde irá esto, tío? ¿Por aquí? No, creo que me he equivocado. Creo que he Seems tirado like a por nice otro. town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Yo me he perdido. Esto es muy, muy grande. Vale, aquí está ya, ¿no?
Sí, aquí está ya. Está eso abierto. Aquí estuve hace ya rato. No, no I me, need to go back. no me deja ir por aquí, vale. Got a case to solve. Vale, vale. No puedo perderme. Vale, pues a ver si encuentro el caminito a la casa principal donde está el cuerpo, que es lo que tengo que hacer. Buscar el cuerpecito del gordo este. Gigante este bosque. Vale, aquí en el General Store este no está. Habrá que bajar más, ¿no? ¿Es por aquí? Sí, es aquí. Welcome back, Anderson. Bueno, en teoría... Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Llave de atajo. Thanks. Llevar el coche de vuelta a Bright Let's get the Falls. car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Pues ese es el atajo. Vamos a mirar por aquí que hay. Este juego tiene una exploración terrible. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Bueno. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Bah, paso de mirar más aquí. Aquí ya creo que no hay más nada. Vámonos ya por el camino principal y listo. Bien.
Ujú. Another one of those lunch boxes. Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un heroico día. Sigamos. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I want to walk around for a minute. You know where to find me. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Tengo que ir a comprobar algo. I'll be back in a second. Roger. La fauna más esquiva del noroeste del Pacífico. Por fin he conseguido llegar a Cauldron Lake gracias a mi habilidad y mi equipo. Ha sido fácil trepar y saltar por la verja. El siguiente objetivo ver la esquina Sleinita. Corino naranja. La temporada está muy avanzada, pero espero dar con una antes de que emprenda su viaje al sur. Todo un comportamiento muy raro en las aves comunes locales. Se concentran alrededor del lago, como si estuvieran alarmadas por algo. Pero no doy con la razón. No hay aves de presa en las proximidades, sin embargo el viento transporta extraños sonidos que no logro reconocer. No les encuentro explicación y empiezan a inquietarme. Quizás deba buscarme otro lugar más seguro. Esos sonidos se están acercando. He venido tierra adentro, el follaje es sencillamente arrebatador. Tengo que venir en otoño, no he podido evitar detenerme a dibujar este maravilloso arce enredadera. Me encanta cómo cuelga la barba de Matusalén de él. Por eso los árboles son mejores que las personas. Hablando de personas, antes vi a un tipo borracho tambalearse por el bosque. Hacía cosas muy raras, igual había tomado drogas. Me mantuve a distancia. Quizás debería buscar otro lugar. ¡Qué latazo! Decidí buscarme otro lugar tras ver al tipo ese tan raro y he subido un poco por la montaña. He encontrado un lugar con vistas increíbles para acampar, pero me interesa más la mélica de Alaska. Invasiva pero comestible y muy sabrosa, por cierto. Ahora unos 10 minutos empecé a oír lobos o perros salvajes o algo. No era un sonido normal. La rabia. Quiero marcharme, pero el sol se va a poner y se me ha muerto el maldito teléfono. Me esconderé en la tienda. Ojalá se vaya. En este lugar ocurre algo, pero que muy raro. Por aquí que hay. Este es el coche. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here.
Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Pues no. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Madre mía. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. ¿13 años para sacar este juego? La verdad que sí, que tiene sentido. I'm gonna go check Demasiado something out. detalle. Be right back. Got it. Brought to you by Davis Family Roast Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. ¿Cómo coño lo sabía? Teme a la oscuridad. Teme a los bosques. Cojones, tío. I need bolt cutters. Baja, sí. Yo, a lo tonto recortando aquí, he conseguido bajar esto bastante, ¿eh?
sleepy. Just a few more days. Just a few more days. Es un hotel, ¿no? Uf. ¿Y estos tirones aquí? Hey, how are you doing? I'll be back in a second. Roger. Rest easy, buddy. Esta es mi habitación. Coño, ¿esto es mi habitación? Es mi lugar mental. It's not opening. Take it easy. Y ese tío baila sin música. It doesn't budge. Take care. Yo estoy aquí metiéndome en la habitación de todo el mundo. I can't get through this. Vale. Farmeándome el hotel entero. Por aquí he venido. Y por aquí he venido. Va, pues ya está. Esto tiene una exploración que te cagas de grande, tío. Es súper grande. Lost
Anderson. Hey! Hay aquí una cafetería, si no recuerdo mal, ¿no? See you around. See you around. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Man, it is sweaty in the suit, isn't it? Charlene, are you as uncomfortable as I am? You don't think the amount of hot, caffeinated beverages you've downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. I'm in hell. Swamp Ass City. Ugh. Change of topic, please. Come to Coffee World. The thrills never end and the coffee never stops pouring. Now it's 10% off all your Publicidad a tope, ¿eh? from the gift shop. Get your thermoses ready for winter. I could need use a something to thermos cut right this. now. Drank too much. Necesitamos algo para cortar eso, ¿vale? Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking La float. fiesta del venado. This is my Oh, first dear. Deer Fest, so I don't know what to expect. Cute. It is the Cute. finest entertainment a town like ours has to offer. Let me guess. Happiest day of the year. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Café y tarta. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Don't We've rush. looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Vale. This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Seguimos. Fantastic Burgers. Corpses are part of the job. Can't Hey, involve how are them you too doing? much. ¿Quiénes son los testigos? ¿Los dos? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Vale. Le podemos preguntar qué hacían en el lago.
O le puedo preguntar, ¿pueden decirme qué vieron? Vamos a preguntarle qué vieron, ¿sabes? Porque... So what did you see in the va woods? directo. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. ¿Por qué creen que era una secta? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. That's all. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Joder, tío. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans. No. Vale. Creo que han encontrado algo. Venga, vamos a meterle más cositas. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. De locos. De locos. Told you not to keep that thing to me. De locos. Hemos sacado una prueba de gratis porque tengo superpoderes mentales, tío. O sea. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. La hora del café, señores. For now, in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. La hora del café. Saga Anderson. As I live and breathe.
thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. What? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. What? Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. ¿Qué cojones, tío? You're mistaking me for someone else. Pues sí sabe tu nombre. You say so. ¿Qué cojones, tío? O sea, la piba esta supuestamente te conoce y te suelta a tu hija, la que asogó, y tú en plan, ¿what? Sospechoso número 1. La camarera de la cafetería. Vale, vamos a seguir hablando con los... A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those 2 idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. Como Alabama. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Got it. Thank you, Saga. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Alan Wake. Todo el mundo habla de él. El famoso novelista. So, we're not being arrested? All good, Ed. Este viejo chisme no está ya para reproducir la misma canción una y otra vez todos los santos días. Me considero tan fan de Coconut como los demás. Pero es que no se puede, no puede ser. Yeah, no, I wouldn't count on it. Bueno, he hecho un vistazo por aquí. Creo que soy agente del FBI. Puedo hacer lo que me salga de la polla. I feel bad for these guys. Porque siempre toco los bichos estos, tío. Es curioso. Vale, tenemos el mapa de Bright Falls ahora. I need something to force this open. It's not opening. Vale, necesitamos una llave para esa misteriosa puerta. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree.
A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Vale, aquí está la morgue, ¿no? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Humor ácido. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Vale. What was the cause of death? ¿Cuál fue la causa de la What other muerte? clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. Parece un tattoo? texto. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. Heridas defensivas. Put up a fight. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't La han add up. sumergido en el agua post-mortem. Pues vamos, tenemos tarea, ¿no? Time to see what Nightingale's body can tell us. Vale. Ofreció algo de resistencia, ¿no? No distingo lo que dice. Doesn't look right. Text is smudged. Looks inverted. Tatuajes en el cuerpo y corazón. Tuvo que llevarle mucho tiempo a los asesinos, no tiene sentido. There's definitely something in his Hay un chest. papel dentro del pecho. Did the killers leave it there?
Cosa de la hinchazón desconocida. Tatuajes extraños en la piel y corazón. Han colocado una página dentro de la cavidad torácica. Causa de la muerte de traumatismo torácico. Le han introducido algo, ¿no? ¿Dónde coño va esto, tío? O perfil de asesino puede ser, ¿no? Ahí. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Vale, es un grupo de... La secta del árbol, ¿no? I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Vale, de esta gente no sabemos nada. ¿Cuál es su propósito? Tenemos aquí varias pruebas. Tienen máscaras de venado. Psicología de la secta. Símbolos sectarios. Suministros. Nah. Figuras triangulares hechas con ramitas. ¿Dónde cipote va esto, tío? Va aquí, ¿no? Los símbolos, ¿no? Ahí. ¿Con qué propósito marcar el territorio? Un aviso muy poco original, como sacado de una peli de terror. La de equipo que hay por ahí tirado. ¿Cuánto tiempo se han pasado aquí? ¿Tendrán alguna relación con la fiesta del venado? Interesante. The code of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Vale. O sea, tenemos esto. Aquí no tenemos más pistas como tal, ¿no? Aquí en perfiles que tenemos los Booker, ¿no? The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. Lo saben. ¿Y aquí? Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Vale.
Bueno, creo que aquí está todo ya, ¿no? Objetivos 2. Examinar el cuerpo de Anything Guy. Vale, tenemos que seguir con la... Con la vaina esta. Uy, espérate. Es este botón. Vale, hay que seguir aquí con la inspección. Recuerda que puedes acceder al mapa sin tener que entrar en el lugar mental. Guay. Que sigue aquí chequeando a este señor. Aquí con la autopsia liado. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. ¿Qué cojones, tío? Va el tío en bolas paseándose. Didn't see her. Could not see into bright light. No pueden ver con la luz brillante. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Intenta quitarte la luz para evitar que te detecte el enemigo. No tenemos linterna, a lo mejor la linterna le hace daño. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Los refugios seguros te devolverán parte de tu salud. Si sales de un refugio seguro o atacas desde uno durante un combate, este se agotará temporalmente. Vale. Si sales de un refugio seguro o atacas desde uno durante un combate, este se agotará temporalmente. Es decir, que si de alguna manera ataco, este hijo de puta puede entrar aquí, ¿no? Vale. Gotta move. Now. Tengo que moverme ahora, dice. Tengo que ir por la pipa o algo. ¿Qué fumada es esto, tío? Bueno, fin del capítulo 1, 2 horas y media. Después de 2 horas pegó un tiro. Qué locura, tío. Espectacular este juego.
Esto que es como la intro o algo, ¿ves? He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Joder. Yo creo que esto es ficción, tío, que ellos son personajes de la novela. Alan Wake, el que está escribiendo todo esto, tío. Es todo demasiado surrealista. Nos atacó un muerto. ¿Qué le ha ocurrido al Sherry? Bueno, el Sherry está a la mierda, ¿no? Este o el otro. Uno desapareció y este ha sido muerto. Ha sido matado de alguna manera. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Puedes leer las páginas del manuscrito que has recogido en el lugar mental. Vamos a darle un poco con este. Nos tocó un muerto, sí. Vamos a ver qué le ha ocurrido. El Sherry también es una fumada. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Joder. Vaya fumada, tío. Vale. Aquí no hay nada nuevo. A ver qué hacemos con este pibe. Aquí no es. Creo que va a ser en este, puede ser. Y aquí es. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. Hola. This is the case we must solve. That's it. Según la página parece que Nightingale volvió a Cauldron Lake y estaba poseído. La superposición. No entiendo estas páginas. La víctima era uno de los suyos, el agente especial del FBI Robert Nightingale, que había desaparecido en este mismo lugar 13 años antes. Ahora, tras volver a aparecer de la noche a la mañana, había sido asesinado en un brutal sangriento ritual el mismo día de su llegada. Y luego estaba la página. Esta página fue la primera página que encontraron, no la última. El primer peldaño de una escalera que descendía hacia aterradores profundidades. Verdades secretas que se estremecen más allá del umbral. Cuando leí estas palabras me parecieron un mensaje. Era un mensaje de alguien que había estado aquí, lo decía. Y ese alguien está jugando un juego con ellos. Habitación. No sé. Oh, qué fumada, tío. Bueno.
Vale, averiguar dónde ha ido el chamaco este, ¿no? Aquí podemos decir devolver, pero bueno, yo voy a investigar por aquí un poco si encuentro... Es un botiquín, pero no hay nada. Can't be opened on this side. Esto está cerrado. O sea, hemos llegado aquí, se han cargado 2 poli y uno ha desaparecido y nos vamos como si nada. It won't open. O sea, un cadáver se ha levantado, se ha cargado 2 poli y uno ha desaparecido por arte de magia. Y pretende que nos vayamos de aquí como si nada, ¿no? Todo con mucho sentido, obvio. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Fua. En fin, vámonos. ¿Por dónde ha salido este tío? We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. O sea, ¿qué cojones, tío? O sea, es que carece de sentido, o sea. Venimos aquí, se levanta un cadáver, se carga a 2 putos polis, a sus compañeros y uno desaparece de manera sin sentido. Estos 2 abren aquí, ven esto y se la pelan. Es como, venga a pasar, sí. Tenéis libertad de lo que queráis. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Pilas. Y esto es... Crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Do that. No tiene sentido. Yo voy ya con la pipa... Con la pipa preparada porque vaya. Pues esta llave está cerrada. Esta se puede estar cerrada de momento y esta. Aquí sí puedo entrar, ¿no? Estos son archivos. I need something to cut this. Guay. No es para menos. Esto es un archivo. Carece de sentido lo que está pasando. Bueno, vamos para arriba, ¿no? Aquí no ha pasado nada. They're a fine pair. Aquí no ha pasado nada. Aquí se han cargado, ha salido un tío aquí a su ancha. Y que es raro que el... Qué raro que el pibe este que se ha levantado ha salido por aquí como si nada y nada más en la comisaría ha visto nada. O sea, pasa por mitad de la comisaría en bola desnudo un cadáver y nadie dice nada. O sea, típico. Dice quién es. Y nadie dice absolutamente nada. Están aquí tecleando como si nada, súper tranquilos. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not?
Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Y mensaje. Si terminas el café, haz más. Llevan 3 veces esta semana que vengo a un turno de noche y no queda café en la máquina. Ya casi está aquí el evento anual que tanto esperáis, la barbacoa comunitaria. Hace 2 semanas. En fin. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Algo malo va a pasar, I dice like esto. throwing you in jail every other day. No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? Tiene una salida de emergencia justamente al lado de la celda. O sea, que si uno por lo que sea sale, se escapa por ahí. Think about your life choices, buddy. Y por aquí no cabe, Is it tío. really worth this? El calabozo este está muy bien diseñado. Estos son los baños. Una notita. ¿Alguno de vosotros está robando papel higiénico? Los tengo contados y cada día falta un rollo nuevo. Aquí nos tomamos el robo como algo muy serio. Que estamos en una comisaría, joder. Un día de estos pillaré al desgraciado este con las manos en la masa, se lo echaré de aquí cagando leche. Vergüenza me das. Hay que estar muy mal de la cabeza para contar los rollos de papel. Tienes demasiado tiempo libre, me parece a mí. It doesn't budge. Vale, podemos chequear ya esto bastante, veo. ¿Y aquí? Hey, how you doing? ¿Este quién es? Este no habla, ¿no? Pues ya está. Listo. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Muy raro todo lo que está pasando Agent aquí. Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Todo Think muy we'll actually raro. find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Merced won't roll over on the issues. La ambientación es muy buena en este juego. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. En fin. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance.
You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. O sea que están copiando a Alan Wake, ¿no? Vale. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this Hace la mess. atardecer ya, ¿no? Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Desde luego. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that.
The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Okay, we're done for now. Okay. What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Claro signo de manipulación. Habían redirigido la señal a un transmisor que no era de los nuestros. Lo he arreglado para que no nos llegue cualquier alerta. Pero resulta de lo más inquietante. Redactaré un informe para el departamento de investigaciones. Dejo esto aquí por si no me toca a mí arreglarlo la próxima vez. Si estás leyendo esto, busca signos de manipulación. Tal vez nos convenga usar revestimientos metálicos más seguros para proteger el cacharro entero, para que esos mapaches no puedan volver a tocarlo. Pero ¿cómo va a ser un puto mapache, tío? Siempre buscan lo más absurdo para verificar cualquier mierda. Unos mapaches van a manipular eso, tío. Bueno, esto ya está cogido, ¿no? Let's get to the murder site, Casey. Sigamos. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Algo que nos ilumine. Estamos hablando de superposiciones. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Se ve bien. ¿No he hecho un vistazo o qué?
curioso que la lluvia no borre las huellas. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. No me jodas que hay como un portal o algo raro ahí, tío. What is that? Seems these aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Yo he colocado el fusil, lo había encontrado rebuscando entre la basura del bosque. Saga entró en Witch Huts. Presencia, resultado familiar, pero fue incapaz de identificarla. Algo hace tiempo olvidado. Intentó aferrarse al recuerdo, pero no sirvió de nada. En el interior había una luz brillante y ciertos objetos llamaron su atención de entre los empolvados cráneos de animales y el caldero, como si la luz los hubiera revelado, estallidos de la oscuridad, un cambio de la realidad, cargados de significados ocultos, un termo de café, una caja de zapatos, una fregona y un cubo, un poste de la pared, y en el armario otra página del manuscrito. No vea. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a... Think. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. La luz. La luz es importante, ¿no?
La luz brillante ofrece protección. Procuraré estar pendiente de sitios como este. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Vale. Nope. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Huh. ¿Será una especie de firma de que querían que alguien descubriera el cuerpo o no es más que un garabato insignificante? Convertir en un monstruo. Luego debo ahondar más en esto y buscar la explicación. Chungo. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh, a bear. Hasta el tío de antes. For a tour guide. Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you a tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. Los hermanos Koskela, ¿no? Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Interesante. O sea, son dos.
Vale, vamos a volver. I need to find the witch's hut. Vale, tenemos que hacer el crimen otra vez, ¿no? Un lío. Cuando la linterna empieza a gastarse. Lo tiro por aquí. This is the witch's hut. Anderson. Otro fusil. I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. De momento no tengo el The fusil. fuse box is missing a fuse. Así que hay que I buscar need el to find fusil. one to turn on the lights. Vamos a echar un vistazo. This fuse is busted. Ah, este ya lo hemos leído. Al principio del juego. Era el diario. This one looks good. People should really stop littering, though. Vale, hemos pillado otro fusil. Hemos puesto en marcha esto ya. Vale, aquí puedo guardar progreso. Esto es una sala de descanso ahora. Another page. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. No va a la cam, ¿no? Guardado rápido, guardado manual. Hace un guardado rápido. No va a la cam, ¿no? Se ve bien, no tiene lag. Llevo 3 horas y literal que pega solamente 2 disparos. Me está gustando, ¿eh? Aquí vivió la bruja de Golden Lake. Mucho ojo, puede que su espíritu no te parezca lo Hemos restablecido aquí la luz, pero simplemente hemos restablecido esto para guardar la partida. Porque es más historia, muchísima, muchísimo. Esto es digno de una película, de una serie, ¿eh? La verdad que muy, muy guay. Aquí estoy protegido, ¿no? Vamos a continuar por aquí. De momento no quiero usar la linterna porque no la voy a gastar aquí, inútilmente. Creo que hay que ir hacia allí, que es donde está la luz.
Cuando hay tanta luz es por algo, ¿eh? Aquí esto lo han cambiado, ¿eh? Antes estaba esto abierto. O sea, de esta actividad sospechosa. El jardinero le pareció ver algo moviéndose entre los arbustos. Se encontraron huellas en la zona, pero la presencia del jardinero las hace inservibles. Instruir al jardinero. Va, este sí lo leí también antes. Vale, aquí vemos que ha pasado algo. Hostia puta. Ha dicho Jesus Christ. Pues si ni me ha tocado. Cojones, tío. Me habría puesto el juego muy fácil, tío. Escopeta y todo, ¿eh? Averigua lo que depara el futuro en el mostrador, vale. Yo creo que tendría que haber puesto el juego mucho más difícil, tío. O sea, lo he puesto en modo historia, pero tendría que haberlo puesto a lo mejor normal o así. Me estoy cargando los bichos fáciles. Que ni me ha tocado, vaya. Páginas del manuscrito. Eso puedo leerlo ahora tranquilamente. Vamos a coger la escopeta. Ponía que era en el mostrador, ¿no? Aquí será. Mejor así que después te puedes atascar y te cansas del juego, sí. El ritmo es pausado. Me gusta. No olvides actualizar el código. Ok, a ver, 705, 713, 717, 723. ¿Y esto? Lotería de Washington. 05 13 17 2339. Será 739 o 745 el código, que son los nuevos. El último fue el 23, está tachado y pone que hay que actualizarlo. Sí. Será... Voy a probar la 39, que es la siguiente. 739. Bien. Escopetito. Escopetita doble cañón. Podría volver al lugar mental un momento. El cadáver ha desaparecido, ¿no? The solution has to be in here.
Aquí no, coño. Vale, queremos... Aquí. Este. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town, but she trusted the pages, was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. El árbol, el umbral. Vale, sí, el árbol hemos pasado ya. Me estoy empezando a entrar hambre. Qué desastre. Vale, a ver. ¿Aquí hay más pistas o no? Algo hay, ¿no? 3 pistas de este tenemos. 0, 0, 0, 3. Witch Hut, the Cauldron Lake. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. ¿Qué es el ritual? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Joder, no hay que hacer nada, ¿eh? Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Joder. Esta tía es súper dotada, vaya. Está en el frigorífico de la tienda. O sea, hay que volver a la tienda. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. Está aquí, ¿no? I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods. ¿Está aquí o no? Me he fumado un porro. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. Hace aquí, sí. I'll find my way back, don't you worry about it. The text on the heart is clearer now. Legible. Ahora rompió el otro lado del espejo, su ulterior. Fumadón. ¿Qué cojones, tío? No, esto tiene que ir aquí. Sounds literary. But what does it mean? Las palabras, la ola rompió al otro lado del espejo, su ulterior. Te he traído el corazón, bruja, muéstrame el terror. Right.
Vale. Cero, cero, cero. Este está resuelto. Manuscrito. Espérate que aquí hay cosas nuevas. El corazón lo tengo ya. Hasta ahí llegamos. El corazón lo tenemos ya. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. A la bruja. O sea, ¿qué quiere? ¿La casa de la bruja o qué cojones, tío? Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Aquí no va tan fluido el juego, creo, ¿eh? No tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. Yo no sé si bajo todo al mínimo. ¿Cómo se vería esto? Sí, espérate, ahora voy a chequear. Y si pongo todo en bajo. Tampoco cambia mucho, tío. Si es que el juego, tío. El juego este chupa que flipas, tío. Vale, me está pidiendo aquí esto, ¿no? ¿Es aquí donde me está pidiendo? Sí, es aquí. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Vale. Tengo la pared ya bastante llena, ¿eh? Hay que moverse. No sé qué de la bruja, no tengo ni idea de dónde es eso.
Pero bueno, hemos echado un vistacillo. Quizás por aquí arriba. No, no me deja. Come on, Saga. Time to get back to work. Por aquí que hay. Aquí ya estuvo. Ahora hay que volver, ¿no? El corazón a la bruja. No sé si tengo que investigar más cosas por aquí, la verdad que estoy un poco rayado. Todo esto ya no miro yo. Vamos a movernos.
Y todo esto ya lo miro yo todo muy bien antes. Sería muy raro que yo me haya dejado algo. Echo un vistazo por aquí. Que lo que no me ha quedado muy claro es lo de la bruja esa rara. Porque aquí creo que bajamos al lago. Eso no estaba antes, No te olvides de guardar a menudo. Eso es un aviso. Vale, creo que da con el lugar, Aquí va a salir algo. Never gonna get used to this. Consume mucha energía. Vale, es aquí. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Whoa. Logan? Mom, help! Logan! Where are you?
What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Sí, recomendable. Juegazo, vaya. La verdad que el juego está súper bien, tío. Una historia buena, What was that? Wait. Did I get turned around? Parece que todo el rato me lleva al mismo sitio, ¿no? This place is looping. Like a nightmare. Manuscrito, ¿no? Need to find Nightingale. Vale, es este, ¿no? Nightingale se mete en el lago. El escritor se metió en el lago y desterró la presencia oscura. En el bosque aún quedaban poseídos. La presencia oscura retrocedió. La corriente atrajo al centro del lago a todo aquel cuyo interior había invadido la oscuridad. Ahí estaba Nightingale. Era uno de ellos. Jagger, la presencia oscura, se había apoderado de él. Esa bruja había robado su corazón. Se hundieron bajo las aguas, el lugar oscuro, merodeando en las sombras, murmurando para sí mismos. Está oscuro, me he perdido, ¿dónde estoy? No recuerdo nada, hace frío. Cabañas de alquiler de lujo en Bright Falls. ¿Quién decía eso? ¿Me oye alguien? Necesito ayuda, ya basta. ¿Por qué a mí? Tienes que acabar con esto. Sus formas se movieron, eran ecos de los sueños del escritor. Aparecieron y desaparecieron, hasta la siguiente historia. Y la siguiente. El escritor había vuelto a escribir. Qué paranoia es esta, tío. No tengo más pruebas ni nada de momento, tío. No parece que nada, ¿no? Estamos en un fucking bucle. He's here. Nightingale. Witch Ladder, o como se diga, se cernía sobre Saga, observándolo a ella y a la bruja, la imagen de la bruja en el cartel. El corazón de Nightingale, un bulto frío e inerte en su mano. Su definición de cordura había cambiado desde que llegó al pueblo, pero confiaba en las páginas, no tenía más remedio. Se dirigió hacia la bruja
Entrecerró los ojos para leer la primera parte de las palabras del ritual. La línea borrosa del corazón recitó la memoria de la segunda parte, las palabras que había leído en la página. He traído el corazón a la bruja, muéstrame el terror. Los ojos se introdujo en el corazón de aquel agujero. No sé, tío. Está como una especie de bucle, ¿eh? Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. No me joda que se han cargado el compi. Deja un montón de cosas, ¿eh? Estoy sin pilas, tío. ¿Corla? ¿Pero en qué dirección? Por aquí, ¿no? Cojones, tío. Por aquí. A ver, que si te pone a dar vuelta a buscar, al final encuentras mazo de cosas, ¿eh? Coño, ese tío. No se le puede matar, creo. No se puede matar, no se puede matar. Puedo hacerle un poco de daño, pero... Es que si te pones a buscar, encuentras piedras de estas por todos lados, tú. Está vacía.
¿Y esta sangre? Pues tengo que salir de aquí. Que mientras más me pierdo. Más recursos encuentro. ¿Por dónde coño hay que ir, tío? ¿Por aquí? De aquí no es. Qué pesado el gordo este de mierda, tío. No, por aquí no es. Me va a obligar a gastar pilas, tío. No quiero gastar pilas. ¿Tendré que matarlo? A lo mejor tengo que matarle, ¿eh? Ni puta idea, tío. ¿Cómo coño salgo de aquí, tío? Espérate. Pero malo que me gaste las pilas. Que no encuentro la salida, tío. Joder, tronco, pero ¿por dónde, ¿Por aquí? Pero tío, si es que parece que estoy en un círculo. ¿Y por aquí arriba se puede trepar? Habrá que matar a este hijo de puta. Yo, ¿por dónde coño es? Que no se ve nada. Me cago en su puta madre, tío, que es todo raro, tío. Ah, vale, que si me meto ahí me pueden matar. Tú, al final me mata. No me puedo curar. Tío, ¿cómo se sale de aquí? Pero si no se ve nada. Si no se ve una puta mierda, tío. O sea, no se ve una puta mierda, tío. Madre mía, tío. Pero es que no se ve nada, tío. Nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlo? ¿Huir? ¿Qué mierda hay que hacer?
Joder, tío. Pues run, pero run a dónde, Pues run. ¿Run dónde, loco? ¡Cógelo! Coge. Pero antes me dieron más body y me dieron más cosas. Con la escopeta. Uy, ¿no hace nada ya? Muy bien, pero ¿por dónde hay que salir? ¿Por aquí? Si la teoría está guapa, pero... ¿por dónde coño hay que salir? Creo que me he dejado algo, Madre mía, la esponja. Lo llaman la esponja. Al calvo ese. Si es que es un bucle, tío. Si es que son todas las mismas piedras. ¿Cómo coño salgo de aquí? Tiene que por aquí algo. El torrente. ¡Joder!
844 disparos después en el pecho, en la cabeza. Madre mía. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Yo he desaparecido 64 años y no se ha dado cuenta, ¿eh? Curioso, ¿eh? Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale.
A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Su trabajo es destriparlos. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Hazme un resumen de los últimos 15 minutos. Espérate, dame un segundo, ¿vale? Que ir al baño. Dame un segundillo.
Ya estoy. Vale. Joder. Mira, resumen de los últimos 15 minutos que no has estado. Esto no, espérate. La botella de alcohol rara. Básicamente hemos vuelto al bosque. Al final no ha salido de jefe, por así decirlo, el gordo. El monstruo del gordo. No me he enfrentado a él. Le hemos derrotado. Y ha salido como por la cara del mundo paralelo al que nos introducimos a través del árbol ese y nos enfrentamos al gordo. Hemos sacado a Alan Wake, el cual llevaba 13 años desaparecido. O sea, Alan Wake se ha quedado como encerrado en el mundo ese raro. Y le hemos sacado a través de ahí. Ahora Alan Wake está aquí con nosotros. Y por lo pronto seguimos aquí investigando. Hubo una tormenta muy fuerte en el bosque durante el encuentro contra el bicho. Y Alan Wake lleva 13 años encerrado allí, sí. Y ha salido. Y se me acaba de buguear el juego. Espérate. Esa me ha quedado agaché, no me quiere salir. Ahora. Vamos por aquí. Se escucha alto el juego, ¿no? Hemos venido de allí, creo yo. O sea, ese al famoso árbol en bucle. Yo creo que no hemos quedado atrapados en el otro mundo, ¿eh? Creo que no hemos quedado atrapados en el otro mundo. Un poco alto la música. Pero se me escucha bien, ¿o no? Si no, le voy a tener que meter más ganancia a esto, creo yo. Se me tiene que escuchar a bastante alto. Vale. Sí, hemos venido de aquí. Vale, se ha quedado el portal abierto. Creo que no hemos quedado atrapados en el otro mundo, ¿eh? Porque ese árbol al principio estaba cerrado siempre. Bueno, vamos por aquí a valorar otro tipo de enemigos. Even the animals are turning into monsters. Parece ser que sí. Oh. Parece ser que sí. Vale, vamos por el sitio bueno.
Tiene que ser por aquí, sí o sí. Vamos a echar un vistazo. Aquí está la sala de guardado. Creo que aquí es donde he guardado yo partida antes, ¿no? Sí. Pero porque me da la sensación de que no hemos quedado... No hemos quedado encerrados en el mundo malo este, por llamarlo de alguna manera. Hemos dejado a Langway hablando con nuestro compañero abajo en la orilla. Y nosotros hemos venido aquí a investigar a ver qué vemos nuevo por aquí. Son portales a otro mundo. Aquí no creo que haya nada nuevo ya. ¿O sí? Tiene un ruido raro, ¿eh? Viene de por aquí atrás, ¿puede ser? No sé muy bien por dónde hay que tirar, ¿eh? Aquí hay demasiados senderos. Por aquí arriba no me dejaba tirar, creo. Necesitaba probarlo. Era una duda que llevo durante unos cuantos minutos pensando. Digo, si les pego eso me darán algo. Resulta ser que no. Pues no sé si sigue el ruido del sonido de ese raro que veo. Es el General Store. Un trofeo, sí, como el Resident Evil 5 o el Resident Evil... En cualquier Resident Evil. Prácticamente. Vale, vamos a volver a la casa esta.
Que viene un ruido como de por aquí, ¿no? Sí, sí, suena aquí fuerte, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Ah, coño, aquí donde estaba antes los técnicos estos raros. Warning. Hostia. Activity detected. Actividad detectada. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Echo un vistazo arriba. Han desaparecido los chicos estos. Yo tengo la teoría de que estamos atrapados en el sitio raro, ¿eh? Hay dos tíos hace un rato ahí y ya no. ¿Por qué? No, todo esto ya lo he leído yo antes. No voy a volver a mirarlo. Muy extenso el mapa de este juego, ¿eh? Vale, aquí están nuestros coches, ¿no? ¿Y aquí qué hay? ¿Hay otra casa? Esa nunca la he visto. I need to go back. No, no me deja. Got a case to solve. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues... Hemos peleado contra el monstruo del gordo este. Nos hemos quedado, creo que, encerrados en el otro mundo y hemos recuperado a Alan Wake. Le hemos encontrado a través del portal. Ahora está Alan Wake aquí con nosotros, en teoría. Está súper interesante. Te has perdido cosas. Está súper interesante, brother, Juegazo. Juegazo, tío. Totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad!
Bueno, según una chica de la cafetería donde hicimos el interrogatorio a los a las dos personas que fueron testigos del asesinato del gordo al principio del juego, hicimos un interrogatorio y la chica de la cafetería afirmaba conocernos a nosotros, nuestro protagonista, la policía, y dice que nuestra hija está muerta y nuestra hija está viva. O sea, rarísimo, como que nos conocía y nosotros no la conocíamos a ella. Sabía nuestro nombre y nuestro apellido y dijo que nuestra hija se ahogó del lago. O sea que aquí están pasando cosas raras, la verdad. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Paranormal, sí. Bastante paranormal hasta ahora, sí. Todo muy... Aquí tenemos a Alan Wake, donde está hecho una mierda. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Parece que empieza a recordar. Como jugando como flashback. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our housebound old gods of Asgard is here. Take it away, you crazy Vikings! Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? ¿Este soy yo? Sí. I felt a strange pull toward the TV.
Madre mía. Give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Oh! Alan! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending and so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Sí, el programa de Jimmy Fallon. Muy similar, ¿eh? I wish you every success. Estoy flipando, vaya, estoy flipando. I hope it's as successful as Estoy flipando del nivel del juego, vaya, es increíble. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Un pedazo de drama, la verdad. Es increíble, vaya. Digno de una película, joder, es que es increíble. Thank you for one of the strangest interviews Sí, sí, sí. Compite. entire career, Alan. Está a otro nivel este juego. Expecting to disappear once this scene ends. Está a otro nivel este juego. Digno de una película de David Lynch. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. No tengo linterna. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation?
I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Mi interpretación de muchos mundos. No se puede ver más. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Vale, tengo que encontrar alguna pista. Uf, yo no veo un tipo de Don't Touch. 665 puede ser. Vecino de la bestia. Los viejos dioses de Asgard. 665. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? A message. Impossible to say. Me ha hecho un ojo que Y si me meto en la televisión, tal vez me meta en otro... There was something in the studio with me. I had to get out. Es muy avanzado, sí. Sí, es muy tipo... Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. For mapping out a story. On the index card, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. Scratch. I could trust these words. I had to act on them.
infamous right to escape. Objetivo, volver a escribir. Una pesadilla más allá de nuestro mundo. La sala de escritura era mi refugio seguro. Mi escritura afectaba al mundo exterior. Pretendía redactar un relato para escapar de aquel lugar. La historia se llamaba La Iniciación. Con la historia que escribía conseguía proyectarme para buscar una escapatoria. Lo había intentado muchas veces sin éxito. Este lugar me hacía olvidar. Todo lo que Dora había dicho parecía ser verdad. ¿Formaba parte aquello de mi escritura o provenía de otro lugar? Lugar seguro, atrapado, debes escribir para escapar. La verdad que el lore de este juego es bastante raro y interesante. Hay que escribir, ¿no? I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. O sea, mediante la escritura nos proyectamos para poder salir fuera. Mediante historias. Para intentar encontrar la salida. Joder, que paran, ¿no? Ya tronco. Esto es como una película, tío. Alex Casey. Sale que el actor que interpreta al famoso detective de las películas y también no se compara a Alan Wake, que es escritor superviviente de los libros que inspiran las películas. Vale, hay que entrar aquí, ¿no? Welcome back to the show. So, Mira, ahí está el detective. Creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question to the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp?
565. Código diferente ahora. Antes era 665. La tele no se enciende. Literal, literal, ¿eh? Hello? Pues nada. Ah, Lorraine! There you are, Tom. What? Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. Tiene acento The ruso. more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsopako a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is.
I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. ¿Qué cojones, tío? No tengo la llave del sótano. Hay que buscar el sótano. Esto es el sótano. Una caja de zapatos de hijo, ¿no? Mucha oscuridad aquí, veo yo, ¿no? An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Una lámpara, una caja de The lamp zapatos. felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. What the fuck, lámpara de ángel. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. I felt another surge from the lamp. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Qué locura de juego, tío. Es como fuck. Es una movida que flipas, tío. Este juego es rarísimo. Que pensando ya un buen título para el vídeo. ¿Qué? El guión está digno de una película, ¿eh? Pues aquí no veo nada, tú. Espérate tú, que aquí no es un cipote aquí. Sí, una rayada bien estructurada. No, aquí no puedo ver lo que hay. ¿O sí?
Bueno, sí lo sé más que antes. I needed to find another Va a estar way cerrado out. por aquí nomás. Sí, da mal rollo, tío. El conserjito, con su cancioncito. Vale, tengo que coger la carga de ahí. Hostia puta. No veo nada, tío. Guay, ¿cómo cojo la carga ahora, tú? Me tenía que haber traído la carga, pero porque me he equivocado. Hostia, que tenía que reiniciar el juego, creo, tú. No me jodas, tío. No me jodas. Por aquí, ¿no? Joder, bro, es que no se veía nada, tío. ¿Tengo carga ya? Qué paranoia, ¿eh? Espérate que ahora no veo nada. ¿Qué cojones, tío? The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Se me acabó el capítulo. Qué fumada, tío, de juego, ¿eh? ¿Cuántos son? No lo sé. Mira, no sé cuántos capítulos son. No tengo ni idea. Pero vaya, tío, o sea, el juego está hiper interesante, vaya. Muy buena historia, ¿no?
La verdad que está bastante curioso este juego. Yo voy a 5 horas y la gráfica todavía no ha muerto. La CPU a 82 grados. Y la GPU a 50. O sea, la gráfica está bien. La CPU está ahí altilla. La verdad que está interesante. A ver. Está resultando ser un juegardo, ¿eh? Vamos a echar un vistacito. Cinco horitas llevo ya. Esto luego cuando lo suba al YouTube no vea, ¿eh? La caja de zapatos puede guardar tus objetos. Ahora puede acceder a los objetos guardados en cualquier caja de zapatos. Vale, esto es el equivalente al baúl en los Resident Evil. La caja de zapatos es el equivalente, vale. La verdad que el juego es bastante simbólico. Aquí puedo cogerlo uno. Guardado rápido, guardado manual. Es un guardado rápido. What the fuck? The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Vamos hacia el tren.
La verdad que está súper curioso, tío. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Está súper curioso, tío. Se han tirado 13 años para hacer este juego, pero no me extraña que tenga un 92, ¿sabes? De puntuación a este juego, un 92. Fuck. Okay, don't mind me, just passing through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. Vamos a bichar por aquí. Aquí ya hay más mapas que en el Resident Evil 3 Remake, ¿eh? Solamente en esta parte. Mundo abierto, tío. Qué fantástico este juego, tío. Esto de poder tirar por 200.000 sitios y que todo sea tan interesante. Que vaya juegazo, tío. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Coge el luz de algún sitio. El juego es brutal, bro. Este juego es brutal. Título para el vídeo en YouTube. Yo diría que como gran fanático de la saga de Resident Evil y de Silent Hill, este juego es bastante mejor que los últimos remakes de Resident Evil, incluyendo el 2 y el 4, porque mejor que el 3 está claro. Pero mira qué detalles, tío. Es que te puedes mover con bastante libertad, ¿sabes? Bro, es una puta locura este juego, tío. Puede ser perfectamente el mejor juego del año. Es que qué puto juegazo, tío. Se han sacado a la polla. De vez en cuando me pega algún tironcillo, pero yo creo que es porque sí. Por el juego, ¿sabes? Es un juegazo, tío. Yo estoy flipando. You lost her. La perdiste. ¿Qué pone aquí? Tu culpa, creo que es your fault. Sí, es tu culpa. Es tu culpa, la perdiste. Return. Scratch. Vuelve Scratch. Hay mensajes subliminales aquí, tío, los graffiti, brother. Esto está digno de una película galardonada por la Universidad de Wisconsin, no, hombre. Este juego es brutal. El que diga que no es porque tiene envidia. O sea, estoy flipando, tío. Estoy flipando con la calidad del juego, tío. 50 euros bien gastados.
Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Yo lo que no sé es que si yo hubiese ido para otro sitio, hubiese cambiado la película o algo, la historia. O sea, al venir por aquí me ha salido esta cinemática, pero si hubiese tirado por otro sitio... Casey! Damn it. I had to follow Casey. I needed that light. Por aquí ya no me dejará ir, ¿no? Es brutal este juego, tío. Que a mí me encanta investigar. Me encanta dar vueltas. Investigar, tío. Muchos años jugando Resident Evil, tío. Y es que es una locura este juego, tío. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. ¿Qué es ese ruido, tío? Por aquí no creo que pueda tirar, tío. It was locked from the other side. O sea, tengo que seguir por donde ha salido el tío este. A lo mejor si tardo mucho cambia mucho la historia. No, voy a seguir por donde ha seguido el tío y hasta no voy a dar más vueltas, tío. No voy a dar más vueltas porque si no, no sé, voy a demorarme, voy a tirar por aquí. Es que es increíble, tío, el mapa. Es gigante. Parece Nueva York, ¿sabes? Este juego es muy top. Ah, está muerto. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. ¿Y la pipa dónde está? I needed his gun and flashlight to protect myself. This was an echo of the books I had written for years.
Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. It could not be opened on the side. Scratch, scratch. Todo me lleva a este callejón. In darkness now, restless shadows block my way. Fuera del mundo. No, no. Fuera de la palabra. Está todo pintorreado, Cult. Pone cult. Culto de la palabra. Y yo leyendo out. O sea, en plan, la fumada que lleva. Culto de la palabra. ¿No era secta de los árboles? La secta era la secta de los árboles. Culto de la palabra. ¿Habrá más de una secta? Coño, pero hemos salido donde estaba el tío aquí ante tumbado. O sea, antes hemos entrado por aquí y hemos salido por aquí. Qué paranoia, como un bucle, tío. Pistola de 6 balas con gran retroceso y enorme potencia de parada. No es una pistola, es un revólver 38 especial, pero bueno. There was something hidden here. A phrase repeated over and over. Hostias. The words resonated with meaning. Had I written this? Usa las palabras de poder para fortalecer a Wake. Asignarlas en la sala de escritura. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones, tío? Poco a poco me estoy dando cuenta de cómo se juega este juego, bro. Pero llevo 5 horas y pico y me da la sensación de que voy por el principio, ¿sabes?
Marca en el mapa de web todos los recursos cercanos a los puntos de interés. Ni tan mal. De arma tampoco voy tan mal, ¿eh? Solamente puedo mejorar las palabras de arreglo. Qué locura de juego, tío. Estoy flipando, vaya. No, vamos a ir fuera y ya está. Este juego es largo, ¿eh? Pues ya lo sabemos. I could use the light to open the subway entrance now. Busca entrar al metro. No sé si es por aquí. De momento los enemigos no son muy fuertes, que digamos. ¡Ah! Amigo. Capaz de que me haya saltado alguna antes, pero en el modo historia con la tía, con la detective esta, no me salían estas cosas, creo, ¿eh? Palabras de acción. ¿Por qué no puedo pinchar?
story determined where I could go and where I couldn't. Buah. Ha pegado un lagazo ahí, flipa. Vale, intuyo que por ahí no puedo. Por aquí tampoco. Será por aquí, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿O no? I could use the light to banish the shadows. ¿Por aquí? The door was locked. Creo que he vuelto muy para atrás, ¿eh? Creo que por aquí no es. No, por aquí no puede ser ni de coña, tío. Yo creo que por aquí no puede ser, tío. Si por aquí es por donde viene hace un ratazo. Imposible, vaya, que sea por aquí. Tengo que ir para el metro. Por aquí no es. Tengo que ir para el metro. Tengo que ir para el metro, seguro. Aquí no es. Como que tarda un rato esto en salir, ¿no? Cojones, tío. Busca el famoso metro. Con bajo, ¿eh? Si no te explota la PC. ¿Por dónde coño es, tío? Por aquí no es. ¿Por dónde coño tengo que ir?
Ir a estación de la calle Caldera. No me equivoco. ¿Será aquí? I couldn't force it open. I needed to find a way around that fence. Pues no sé para dónde coño que. I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. Sinceramente. Fíjese por aquí, ¿no? Estación de calle Caldera. The dark place wouldn't let me go that way.
It was locked from the other side. Cojones, tío, pero ¿para dónde es, tío? ¿Por qué la trata un pasado? Estación de la calle, es que tiene que ser ahí, tío, pero es que no se llega. ¿Será aquí? Yo tengo que tener una luz aquí. Pero qué puta luz. ¿Lo de allí? Creo que traer es hasta aquí, ¿no? Es lo único que se me ocurre, vaya, por otra cosa. O sea, coger esto y me para allá y ponerlo ahí. ¿Dónde hay que ponerla? Aquí era, ¿no? Coño, era tan fácil como esto, tío. Colabo con el Adolfo siempre, máquina. Siempre. O sea. Fumada es esta, tío. I needed to find another light to go deeper inside. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué fumadas es esto, tío? Puto juego más largo. ¿Cómo va ello? ¿Cómo va, Marco? Uf. A ver, joder, tío, me estoy rayando con esto.
¿Esto es así de verdad? ¿Qué fumadas es esto, tío? Parece que ya peta el juego, ¿eh? Porque se ha quedado pillado esto, sí. Yo creo que el juego se ha quedado pillado, sí, ¿eh? Sí. Ha petado el juego. Aquí se ha quedado rayado el juego por la cara. ¿Qué fumadas es esto, tío? Ha petado el juego, ha petado el juego. ¿Qué cojones es esto, tío? What the fuck? O se ha petado aquí por la cara. Pero qué cojones es esto, tío. No tiene sentido. Nada, los juegos se ha roto aquí. Voy a tener que reiniciar el juego o algo, creo yo. ¿Ha petado esto o qué, tío? Voy a tener que cortar.